¿El Apocalipsis estamos hablando de los últimos tiempos o del fin del mundo? Últimos tiempos. A ver, ¿qué diferencia hay? Explíquela para que lo entienda todo el mundo. Eso es, sí, es que me estoy enrollando lo mismo. No. Estamos hablando. Pues, a ver, por fin del mundo entendemos el fin de la historia. Por ejemplo, ¿no? Alguien te dice, ¿y cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo va a ser el final de la historia? Su último día. Solo Dios lo sabe. Efectivamente. Y por fin de los tiempos entendemos más bien este periodo de la historia en el cual ya nos encontramos entre la ascensión de Jesús, que tuvo lugar en el Monte de la Ascensión, en Jerusalén, y el fin del mundo. Es decir, es todo el periodo, todo el tiempo de la Iglesia. Cada generación vivimos nuestros últimos tiempos. Nos Efectivamente. vamos a morir, tenemos fecha de caducidad. Bueno, y esta es otra cosa. Nosotros no sabemos si viviremos o no el fin del mundo, pero al menos el fin de mi mundo con la muerte sí que lo viviré. Por eso digo que el Apocalipsis no es simplemente un timing, una crónica sobre cómo va a ser el fin del mundo. No es un libro para la curiosidad. Es un manual de batalla para mí, en estos últimos tiempos, ayudarme a combatir contra el mal. Manual de batalla. ¿Qué nos enseña el Apocalipsis para estos últimos tiempos? ¿Qué tenemos que hacer para estar prevenidos y preparados ante lo que se avecina? Que solo Dios sabe cuándo sucederá. Eso es. Hay un libro que me gusta mucho de un gran teólogo, no es para recomendar a todo el mundo porque es pura filosofía y teología, del cardenal Charles Journet, uno de los mayores teólogos del siglo XX, que se llama El mal, así tal cual, nada más, El mal. Y es un estudio teológico sobre uno de los problemas pues, que más nos inquietan, el problema del mal. Y tiene una frase que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Dice, las fronteras entre el bien y el mal no pasan por la puerta de la iglesia, sino por nuestro corazón. Claro, o sea, tendemos a pensar que el mal es lo que tenemos fuera, la batalla que está librando la iglesia contra el pensamiento único, contra toda la cultura woke, que le hace directamente la guerra a Dios. Bueno, pero es que... Jesús dice, no hace impuro al hombre. Claro, lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Es que lo que el Apocalipsis enseña es que esa batalla, el campo de batalla, pasa por dentro de mi corazón. O sea, las trincheras están en mi corazón. El mal tiene una capacidad enorme de infiltración dentro de nosotros mismos. Por eso el Apocalipsis se abre con un examen de conciencia. Las cartas a las 7 iglesias, que también es una forma de hablar de las 7 patologías espirituales. Todos tenemos un cuerpo y sabemos muy bien lo que es una patología, una enfermedad física. Bueno, pero es que tenemos un alma. Y es que el alma puede estar enferma. Entonces se van analizando precisamente cuáles son las enfermedades del alma. Porque el Apocalipsis es una meditación preciosa gracias a la cual el Señor desea cambiarme por dentro, como transfigurarme. De hecho, Jesús desea vestirme con un traje de lino blanco resplandeciente, que es como él va vestido. Y en la Sagrada Escritura el vestido es símbolo de la nueva dignidad que él quiere darme a mí. O sea, me quiere crear de nuevo, desea realizar en mí una nueva creación. Me interesa mucho esto que acabo de decir. El Apocalipsis se inicia con un examen de conciencia. ¿Las 7 iglesias son las 7 enfermedades espirituales que padece el hombre? Sí. ¿Cuáles son estas enfermedades? Eso es, yo siempre digo que son las 7 grandes patologías que tenemos nosotros. Hace un recorrido bastante amplio, ¿no? Que sería para resumir... Bueno, a todo esto, claro, sí. le estoy poniendo a usted en un aprieto, porque claro, hablar de Apocalipsis en tan poco tiempo es una misión, vamos a decir, posible. Claro. Bueno, entre esas patologías, por ejemplo, pues tenemos desde el caer en todo lo que tiene que ver con la mundanidad, rebajando nuestro amor a Jesucristo, todo lo que tiene que ver con la ortopraxis, es decir, una práctica cristiana que no es buena, por mucho que yo tenga ideas cristianas decentísimas. Se puede dar también lo otro, es decir, todo lo que tiene que ver con la herejía, con el cisma, o con rebajar la fe cristiana. Hombre, los 10 mandamientos, pero no se admite ninguna rebaja. No sé, claro, todo lo que es secularizar nuestro mensaje. O la vida conformista, ¿no? Claro, con la ideología católico del mundo. Tibio, ¿no? Claro, efectivamente. Cumplidor.
Efectivamente, también el miedo al sufrimiento, es decir, el no abrazar la cruz, porque otros en tu iglesia ya han sufrido una especie de martirio, claro, también eso está presente. El olvidar, por supuesto, el amor primero y rebajar mi tensión de amar a Jesucristo, cayendo en una serie de rutinas espirituales. Bueno, aparecen prácticamente un catálogo de todo lo que puede afectarnos a nosotros. Y con esto se inicia el Apocalipsis. Efectivamente. ¿Cuáles son las partes del Apocalipsis? Para entenderlo, para descodificar, como usted dice en el subtítulo de su libro, Descodificando el Apocalipsis. ¿Cuáles son? Bueno, yo diría que la primera es un gran examen de conciencia. ¿Por qué? Porque si el Señor te quiere crear de nuevo, lo primero es purificarte. Muchas veces la gente está requete interesada en ciertas partes del Apocalipsis que son como un poco más morbosas. ¿Quién es la bestia? Vamos a ver cuál es la identidad de las dos bestias. Número 666, ¿no? Sí, bueno, y es legítimo, ¿eh? Es legítimo preguntarse por eso, y yo también me meto en la pregunta e intento... Pero hay que ir más allá, es decir, entender el Apocalipsis. Claro, porque en el fondo puedo perder un montón de tiempo intentando ver quién es la bestia, mientras que el mal ya está obrando en mi corazón, y esas cartas a las 7 iglesias me permiten ver cómo luchar y cómo combatir contra el mal que se me está insinuando. Luego, ¿pero esto cómo lo descubre usted? Porque uno se empieza a leer el Apocalipsis y no entiende nada. Claro. Todo es simbólico. Es decir, ¿cómo llega usted a la conclusión de que las 7 iglesias son 7 patologías y además se dan los remedios para combatir esas patologías? Efectivamente. Bueno, un ejemplo, ponga un ejemplo. Sí, bueno, por ejemplo, los remedios, ¿no? Cuando precisamente Dios dice tienes nombre como de quien vive, pero en realidad estás muerto, es decir, has perdido toda la tensión espiritual, aunque tienes fama. Bueno, pues ahí el Señor promete cómo renovarte, cómo vestirte de nuevo, cómo transformarte. Qué actual es esto. Claro, totalmente. Entonces, se dan los remedios y la primera parte es esa, o sea, la primera parte es el examen de conciencia. De todas formas, claro, hace falta algo que te lo descodifique. ¿Por qué? Porque nuestra mente occidental, nuestra forma de pensar es como muy analítica, mientras que la forma de pensar semita es más bien simbólica. O sea, en España decimos mucho, mira, a mí dime las cosas claras. Claro, porque nos encanta el lenguaje directo, claro, preciso, a base de tesis. Bueno, por eso usted está aquí, en Reforma Chavala, para descodificar y decirnos las cosas claras. Efectivamente. Pasar del lenguaje, ¿eh? Claro, y entonces el Apocalipsis es así, pero claro, el Apocalipsis es un lenguaje simbólico, pero es claro, o sea, para alguien que viviera en el siglo I y que leyese lo que estaba explicando San Juan, es clarísimo, porque... Pero sin embargo está inspirado por el Espíritu Santo. Totalmente. Para que lo comprenda todo el mundo, o debiera comprenderlo todo el mundo. Efectivamente, de hecho, Apocalipsis yo siempre digo que es revelación. O sea, Dios no te está lanzando un mensaje requete oculto para que no te enteres. Si se revela es para clarificar algo, no para dejarlo más oscuro. Pero es un lenguaje como parabólico, como Jesús empleaba las parábolas en los evangelios. Muy buena comparación. Sí, una vez que hemos tratado el examen de conciencia, primera parte, segunda parte, la liturgia, el cielo, la tierra, la misa, que me consuela. En la tercera parte, la historia se pone en movimiento. Y claro, cuando la historia se pone en movimiento, empiezan a suceder desgracias. Pero desgracias que no hace falta que te cuente San Juan. Abre los ojos. Es que no hay hambre, es que no hay guerras, es que no hay persecuciones, es que no hay catástrofes naturales. Ahora bien, ¿para qué sirve todo ese sufrimiento? Ese sufrimiento... Bueno, en el Apocalipsis tiene varios significados, pero uno de ellos son toques de atención, llamadas de Dios como oportunidades que concede a la humanidad para volver a Él, para convertirse. Que es el mensaje recurrente en todas las apariciones marianas. Por ejemplo. Convertíos o pereceréis. Efectivamente. Claro, la cuestión es, el sufrimiento puede ser una puerta de acceso privilegiada a Dios. O sea, ¿cuánta gente...? Puede ser o es. Es. Bueno, puede ser si me lo tomo así. Si no me lo tomo así... ¿Es posible amar sin sufrir? No, para nada. Sin ser masoquista, por supuesto. Evidentemente. Claro, el Apocalipsis, en el fondo, lo que hace es ver cuántas personas, por ejemplo, ¿no?, se han encontrado con Dios a través de una enfermedad. Oye, yo vivía mi vida chachipirulí, no pensaba absolutamente en nada más que no fuera en divertirme y pasarlo bien, pero me topo con una enfermedad... Y eso me hace preguntarme un montón de cosas. ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el sentido de mi sufrimiento? Y muchas veces en el Apocalipsis aparece cómo la humanidad tiene la oportunidad de recapacitar ante las pruebas de la historia. Y claro, desgraciadamente hay gente que recapacita y gente que no. De hecho, en muchos de los episodios, ¿no?, que la humanidad vive dolorosos, dice, pero la gente no se convirtió y siguió blasfemando. ¿Alguna conclusión sobre el Apocalipsis?
Conclusión. Que Dios nos llama a la esperanza. Y a no dejarnos agobiar en momentos en los cuales vemos triunfar al mal. Y además el Apocalipsis nos enseña cuáles son las estrategias de este mal, para que antes de que venga el demonio ya lo veamos venir. O sea, antes de que se presente delante de nosotros. Porque el Apocalipsis es una catequesis también acerca de cómo actúa el demonio, poniendo a las claras cuáles son los métodos por los cuales él tienta y acecha nuestro corazón. Entonces, muy bonito. Pero sobre todo es un mensaje de consolación, para que levante mi mirada al cielo y que no haya nada en esta tierra que me pueda agobiar. Es un libro de combate espiritual, ¿no? Sí, yo le llamo manual de combate. Un manual de combate para los últimos tiempos. Efectivamente, me enseña a pelear y a enfrentarme a lo que es mucho más grande que yo, que es el mal. Pero no estoy solo, o sea, tengo a la Iglesia, tengo a los santos. De hecho, el Apocalipsis nos hace ver cómo la Iglesia del cielo, los ángeles, los mártires, los redimidos, están combatiendo conmigo a mi lado. Decía Benedicto XVI que el peor mal de nuestro mundo era la soledad, y nadie hay más solo que el que no cree en Dios. Bueno, pues el Apocalipsis me dice que tengo una familia, y esa familia me acompaña en todo momento, y que el mal no puede tocarme. O sea, el mal que busca conquistar mi corazón, si mi corazón le pertenece a Dios, podré sufrirlo. Qué bueno es esto. Podré sufrirlo, pero el mal no puede tocarme. Qué Así gran es que no hay que verdad tenerle miedo. y qué gran consuelo y qué gran esperanza en Dios. Sí. Es decir, estamos en las manos de Dios. Y como Él nos ha hecho libres, si nosotros le entregamos nuestra libertad, que es lo único que podemos darle, ¿verdad? Él hace con nuestra vida lo que Él quiera, que siempre será lo mejor para nosotros. Abandono. Y nos preserva del mal. Literal. Bueno, en el Padre Nuestro lo pedimos. Líbranos del mal. Eso es.